Gloria a Jesús. ¿Qué le parece si hacemos una oración juntos para pedir la bendición de Dios al mensaje? Padre, te damos gracias por este nuevo día. Tu palabra dice que nuevas son tus misericordias y las creemos, Señor. Tú nos quieres bendecir abundantemente con tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, dando la palabra adecuada a cada familia, a cada persona, las que están aquí, las que no están aquí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a leer, por favor, juntos Marcos capítulo 2, versículo 1 al versículo 12. Marcos 2, versículo 1 al 12 nos dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Este pasaje es precioso porque nos habla de muchas verdades tan importantes, y meditando al respecto, usted puede mirar desde la compasión de Jesús, el cómo Él está dispuesto a perdonar los pecados, aliviar las necesidades de las personas, ayudarnos en cualquiera que sea nuestra necesidad. Usted se acerca a Jesús y siempre va a encontrar algo. Usted no puede decir: yo me acerco a Dios en un problema y Dios no me va a ayudar, no va a hacer nada por mí. Usted puede ver que Jesucristo siempre va a ayudarle de una o de otra manera. Quizás algunos digan: bueno, yo le he pedido a Dios algo y Él no me ha respondido a mi oración. Déjeme decirle que en una ocasión un hombre dijo que cuando Dios no responde a nuestra oración es porque Dios quiere darnos algo más grande todavía. Y yo le quiero poner un ejemplo en la Escritura. Un día estaba Lázaro enfermo, y entonces las hermanas de Lázaro mandaron llamar a Jesús: ven, porque al que amas está enfermo. Eso es una oración, es una petición a Jesús, y esa petición llegó a Jesús. Sin embargo, Jesús nunca fue a sanar a Lázaro, y finalmente Lázaro muere. Entonces, cuando llega Jesús, inmediatamente viene como un reproche de estas dos mujeres hacia Jesús: si hubieras estado aquí, nuestro hermano Lázaro no habría muerto. Pareciera una tragedia. Se acercaron a Jesús, le hicieron una petición, sus oraciones no fueron contestadas en el momento. Pero déjeme decirle que Dios no contestó esa oración porque Dios quería glorificarse grandemente. ¿Qué era más sencillo? ¿Sanar a un enfermo o resucitar a un muerto? Iba a traer más gloria el resucitar a un muerto. Dios no contestó la oración de Marta y de María porque Dios quería glorificarse grandemente resucitando a Lázaro, y eso trajo mayor gloria. En conclusión, yo le puedo decir: todo lo que nosotros le pedimos a Jesús, si es bueno, si es justo, si es honesto, si es correcto, Dios no lo va a contestar.
Estás enfermo, Dios te va a ayudar en tu enfermedad. Tienes un problema en el matrimonio, Dios te va a ayudar en el problema del matrimonio. Tienes un problema con los hijos, Dios te va a ayudar. Aunque en el tiempo presente tú no lo veas, Dios actuará y se glorificará, porque cada vez que una persona viene directamente a Jesús con un corazón bueno, Jesús siempre está dispuesto a bendecir. Esta verdad resalta en todo el pasaje. Pues Jesús había recorrido aldeas y sinagogas, sanando, bendiciendo, ayudando a las personas. Llega a Capernaum, después de unos días se junta en una casa y una grande multitud llega ahí, de tal manera que no se podía ni siquiera acercar la gente para escuchar a Cristo. Y en esto la historia nos dice que llegan 4 hombres con un lecho, donde va un hombre enfermo. Entonces, viendo la multitud, ellos toman la decisión de trepar a la casa, de destapar el techo y bajar a ese enfermo. Es algo magnífico. Yo quiero centrarme primeramente en la actitud que tuvieron las 4 personas que estuvieron cargando a este hombre. ¿Qué podemos tomar de aquí? Sabemos que Dios se ha glorificado y que Cristo está dispuesto. Pero yo quiero comenzar este estudio partiendo de esas 4 personas que estaban cargando a un hombre que estaba enfermo. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver primeramente aquí? Yo pienso que aquí las personas están viendo para otras personas. ¿Cómo puede alguien ver por la necesidad de otros y olvidarse de la necesidad propia? Eso me llama la atención. ¿Por qué menciona la Biblia 4 personas que van cargando a un hombre? Porque la Biblia nos quiere resaltar algo importante, que hay personas que están dispuestas a ayudar a sus semejantes, a otros. Primeramente, aquí vemos una cosa. Hay una ausencia de egoísmo en las personas. Hay un morir a uno mismo para bendecir a otros. Y aquí es donde yo quiero comenzar un principio en el cristianismo. Toda persona que es bendecida y traída a los pies de Jesús no comienza siquiera aún con la persona misma. La gente es a veces imposibilitada de buscar por sí misma a Dios. ¿Ha oído usted alguna vez: yo voy a asistir a la iglesia cuando me nazca, cuando en mi corazón esté el asistir? Pues es una mentira, porque del corazón de los hombres salen todo lo malo: los adulterios, las fornicaciones, la avaricia, la envidia. Ninguna actitud correcta hay en el corazón del hombre. Nadie viene a Jesucristo si el Padre no le trajere. Y Dios actúa a través de personas. Entonces, primeramente debemos de entender que esas 4 personas están representando a los cristianos, trayendo las personas a Jesús, haciendo todo lo posible y a veces un poquito más para traer a las personas a los pies del Señor Jesucristo. Pero comienza a mostrarnos la Biblia algo. Vamos a leer Mateo 16, por favor, versículo 21 al 25. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El primer principio que quiero tomar es que toda persona que siga a Jesucristo ha muerto a su egoísmo, a su propia vida. Jesús dijo que el que no se niega a sí mismo y toma su cruz no puede ser sus discípulos. Esas 4 personas habían muerto a sí mismas. No estaban viendo para su necesidad personal, estaban viendo para otros. Todo cristiano verdadero ha muerto al egoísmo. Si nosotros pensamos por un momento cuál es la raíz de todos los pecados, nos daremos cuenta de una cosa muy sencilla: que todo pecado nace del egoísmo de las personas,
del amor, del deseo de satisfacer las necesidades propias o las pasiones personales. Quiero tomar el ejemplo de una persona que comete adulterio. Imagínese usted una persona que comete adulterio. El adulterio está prohibido claramente en las Sagradas Escrituras, en la ley de Dios. Pero ¿cuál es el problema de esto? El problema es que la persona que comete adulterio, número uno, no piensa en Dios. En segundo lugar, no piensa en su esposa. En tercer lugar, no piensa en sus hijos. En cuarto lugar, no piensa en la otra persona con la cual va a cometer adulterio. En el siguiente punto, tampoco toma en cuenta al marido de la otra persona. Y en tercer lugar, tampoco a los hijos de la otra persona. Y tampoco toma en cuenta a la gente que le rodea, pues es un pésimo precedente que una persona esté viviendo en adulterio. Si se fija, la persona vivió para sí misma, para satisfacer sus deseos egoístas y no miró por nadie más. Es decir, un adúltero es una persona extremadamente egoísta, viviendo para satisfacer sus propios placeres antes de darle gloria a Dios y de pensar en el prójimo. Tal persona vive solamente en una cuestión de extremo egoísmo, viviendo solamente en sus placeres personales. Y si usted analiza cada pecado, se dará cuenta que la esencia es el egoísmo. Una persona que está viviendo en la drogadicción no está pensando en su familia. Una persona que es borracha no está pensando en su familia, no está pensando absolutamente en nadie, sino en una persona, en sí misma. Y cuando alguien vive solamente para sus propios deseos, su vida es una tragedia. En el Nuevo Testamento nos habla de un mar, que es el mar muerto, y también se nombra en el Antiguo Testamento, y también se habla de un mar que es el mar de Galilea. Estos dos lugares nos reflejan algo muy interesante. Por ejemplo, el mar de Galilea realmente es un lago, se le conoce como el lago de Genesaret. Ahí las personas se dedican a la pesca, y de ahí obtienen sus recursos para mantener a sus familias y produce vida, pues de ahí están alimentándose muchas familias y es una fuente de bendición. A diferencia, el mar muerto no tiene vida. Ese mar prácticamente no tiene ningún tipo de vida, no hay peces, no hay plantas, su agua es densa, pues allí queda completamente estancada todo el agua que viene del mar y ahí queda prácticamente en muerte. Allí no hay ciudades, no hay vida, no hay trabajo, no hay nada. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el mar muerto solamente está recibiendo y el agua queda estancada. Por tanto, hay muerte. En el mar de Galilea recibe y da. Por tal motivo, allí hay bendición. Yo quiero comparar esto con la vida de una persona que es cristiana y con la vida de una persona que no es cristiana. Una persona que es cristiana ha muerto ya su egoísmo. Está viviendo para Dios y para hacer felices a sus semejantes. Y fíjese, la persona está dando bendición a otros. No está esperando bendición, está dando bendición. La persona que no es cristiana, aunque se llame cristiana, es alguien que está pidiendo, dame, atiéndeme, hazme feliz. Yo quiero que tú me bendigas, yo quiero que tú me busques, yo quiero que tú me hagas feliz. Entonces, una persona que se llame cristiana, cuyo fundamento sea él mismo o ella misma, y está esperando de los demás el afecto, el amor, la ayuda, la atención y los cuidados, es una persona extremadamente egoísta. El principio del cristianismo no es que me amen. El principio del cristianismo es que yo voy a amar a otros y voy a hacer feliz a las personas que me rodean. Entonces, estos cuatro de los que habla la Biblia que llevaban un lecho, no estaban viendo sus propias vidas, estaban viendo la necesidad de otro. Eso es el cristianismo. Cualquier otra cosa es una perversión del mismo. ¿Cuántas personas cristianas, entre comillas, comienzan a amargarse diciendo, es que a mí no me aman, o no me cuidan, o no me atienden, o no ven por mí como debiera de ser? Han dejado de mirar que el cristianismo no es que te amen, el cristianismo es que tú ames a otra persona, que ames a las demás personas. Un día un hombre platicó con un joven y le dijo, oye, ¿por qué no te casas?
Entonces el joven contestó, bueno, es que yo necesito una mujer con estas características, que sea guapa, que tenga una cara bonita, que tenga unos ojos bonitos, que tenga un cuerpo muy atractivo, una mujer que me sea servicial, una mujer que me atienda, una mujer que me haga feliz, una mujer... Después de que lo oyó, el hombre dijo, no, tú no necesitas casarte. El joven se quedó completamente perplejo, dice, lo que tú necesitas es una pecera. ¿Cómo que una pecera? Sí, mira, una pecera donde tú pongas un pececito de colores y donde tenga ese pececito algo muy llamativo y nada más te haga feliz con su presencia, pero no interactúe contigo, no hable contigo, no te reclame nada, nada más que esté ahí para satisfacer tu deleite a través de los ojos. Dice, bueno, también sus caricias, obviamente. Dice, si compras un perro, probablemente eso también te pueda ayudar, pues el perro lo puedes acariciar y jamás te va a reclamar. Pero si tú quieres casarte, entiende una cosa, estás totalmente al revés. Cuando una persona se casa, está pensando en hacer feliz a otra persona. Y el fundamento del egoísmo es, hazme feliz. Una mujer que llene mis expectativas, que mis ojos se recreen cuando yo vea esa belleza de mujer con ese precioso rostro y ese precioso cuerpo, y que viva para satisfacerme a mí. Y si no, no llena las expectativas. Qué triste es cuando las personas están viviendo en ese egoísmo. Pues hace pedazos todo. Hace pedazos la relación de matrimonio. Hace pedazos la relación familiar. Todo lo destruye. ¿Por qué? Porque el egoísta está esperando solamente el dame, 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 dame. Yo necesito, yo estoy tan necesitado. Y usted puede observar en los matrimonios cuando la persona ha caído en egoísmo. Ya me sé el cuento. Siempre les pregunto, hasta de una manera irónica, a ver, ¿cuál es el problema? Y luego les digo, ¿quién es el problema? No, es que mi esposo es esto, esto y esto, y esto y esto y esto. Después de un buen rato le digo, de veras que usted es una blanca paloma, todo el problema está en la otra persona, usted no tiene ningún problema. Bueno, algunas cositas sí, pero la verdad es que él es el malo. Luego usted platica con el marido. Oye, ¿cuál es el problema? El problema es este. ¿Y quién es el problema? ¿Usted o ella? No, ella, mire, no me entiende, no esto, no lo otro, no aquello. Le digo, la verdad, usted es la persona más íntegra que he conocido, pues usted no tiene defectos ni tiene problemas. Todos los problemas los tiene la esposa. Bueno, sí, algunos problemitas tengo, pero no tantos como ella. El egoísmo te lleva a cegarte, pues ya no ves absolutamente nada. En una ocasión estaba un rabino con una persona que había sido proselitada al judaísmo y le quería enseñar esta verdad que es muy sencilla. Entonces lo llevó a una ventana y lo puso ahí al hombre y le dijo, ¿qué ve usted? Dice, pues veo pues a la gente que camina, veo establecimientos, veo negocios, veo todo esto. Le digo, qué bien, ve árboles, no, qué bueno. Entonces el rabino tomó una cubierta y la puso detrás del vidrio de la ventana y le dice, ¿qué veo? Dice, pues ahora solamente me veo a mí. ¿Y qué ve de usted? Pues veo mis ojos, veo mi nariz, veo esto. Dice, ¿sabe qué? Yo le quiero enseñar que con esto así es el egoísmo. Cuando usted vive en egoísmo es como si le pusieran unos anteojos donde lo único que se ve es usted mismo, donde lo único que busca es satisfacerse a sí mismo. Se está viendo su necesidad, sus deseos, sus anhelos, sus sueños, lo que usted desea antes de ver a las demás personas. Qué triste es cuando alguien que se dice cristiano esté pensando solamente en sí mismo. Vayamos por favor en la escritura a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 31 nos dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, está hablando San Pablo, que cada día muero. Cada día muero. Hace ya muchos años, cuando yo leí esta porción de la Escritura, me quedé perplejo y dije, ¿a qué se estará refiriendo San Pablo cuando dice que cada día está muriendo? Primeramente pensé que era una cuestión de que él se estaba desgastando por la obra de Dios, que trabajaba mucho, pero no.
La verdad es que la interpretación correcta de cada día muero es cada día me niego a mí mismo para amar a otros. Entonces, quiere decir que todos los días podemos ser egoístas. Y todos los días nuestras pasiones y nuestros deseos que están batallando en nuestra alma nos inclinan, nos quieren motivar a tomar malas decisiones, a ser quejosos, a estar mirando que no nos atienden, que la esposa no nos ama, o que el esposo no nos sirve como debe de ser, o que somos las personas más sufrientes del planeta, las pobres víctimas. Y eso realmente es una tragedia cuando tú te dejas llevar por tus deseos internos. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vuelve a resaltar esta verdad: ya no vivo yo. Literalmente no es lo que la Biblia nos está diciendo, pues seguimos viviendo después de haber sido cristianos. Si nos está refiriendo, ya no vivo para mis deseos egoístas, ya no vivo para autocomplacerme, ya no vivo para el pecado, ya no vivo para que la gente me haga feliz a mí, sino que ahora vivo para hacer felices a otros, para amar a otros, pues el fruto del Espíritu Santo es el amor. Entonces, qué triste es cuando las personas han dejado de ver que el cristianismo es amar, que el cristianismo es dar, que el cristianismo es sufrir por amor a las personas, que el cristianismo es soportar calladamente muchas cosas, ofensas o a veces malos tratos, o inclusive que la gente que te rodea efectivamente hable mal de ti o no te trate como es debido. Entonces el problema no está en las circunstancias. El problema no está en tu mujer que no te deja ser cristiano. El problema no está en tu hijo que no se somete. El problema no está en las personas que te rodean, que no te aman. El problema está en ti. Pues la Biblia nos dice en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Para que no hagas lo que quieras. La naturaleza caída del hombre siempre está inclinada a lo malo. Como tal, las personas van a tener esos deseos incorrectos. El egoísmo puede aflorar. El egoísmo puede tocar tu corazón. Y siempre diciéndote: ya ves, a ti no te aman, ya ves, tu esposo no te atiende como debe de atenderte, ya ves, tu esposa te hace infeliz. Cada vez que la persona vive un divorcio en casa, estamos viendo siempre un problema que es más profundo que una situación de dinero, sino una cuestión de alguien que ha dejado de ver a la otra persona, que ha dejado de ver a su familia, para estarse viendo a sí misma y autocompadecerse y decir: cómo he sufrido, cómo me ha tratado mal la vida y cómo, la verdad, no soy feliz. Cuando la gente está en esta condición, lejos de ser feliz, efectivamente no lo es, porque está viéndose solamente a sí mismo. Entonces, el principio que debemos de mirar con claridad, el cristianismo, es amor. No es mirarte a ti mismo. El propósito de Dios no es que tú vivas como un rey y toda la gente gire en derredor tuyo, amándote y sirviéndote y atendiéndote a tus más mínimos deseos. Es al revés. Ahora tú has sido quitado de ese trono y has puesto a Dios en primer lugar y has puesto a tu prójimo en segundo lugar, y tú eres el tercero. Si tú entiendes este principio de amor, serás la persona más dichosa, pues encontrarás placer, encontrarás gusto en hacer feliz a otra persona. Serás bienaventurado cuando veas a tu esposa ser feliz y digas: bueno, es que yo le atendí, le estoy sirviendo y la veo contenta. Y me estoy esforzando en trabajar, en darle lo suficiente, porque quiero ver a mi esposa y a mis hijos bien.
Pero cuando tú te pones en primer lugar, olvídate, todo se vuelve oscuro, todo es gris, ya no hay bendición, no eres feliz. Comienzas con los clásicos argumentos del adúltero: es que mi esposa ya no me hace feliz, es que mi esposa ya no es como yo quería. Qué tristeza y qué fracaso, porque la persona egoísta ha muerto ya y está esperando solamente un sueño ilusorio que le hagan feliz. Va a buscar un hombre, una mujer, una circunstancia, va a buscar el dinero, todo con tal de hacer feliz, aún en la droga, en la borrachera. Pero el egoísmo, créame, que es tan horrible y engañoso, que hace pensar que las personas van buscando esa felicidad, pero finalmente se van hundiendo más y más y más y más y más. Cuando usted comienza a amar, aún en pequeños actos, usted comienza también a recibir, pero no es el propósito. Usted da desinteresadamente y en ocasiones usted recibe. Déjeme comentarle una anécdota que pasó en un café X, en un lugar X y en una circunstancia X. El lugar es lo de menos. Estaba un lugar donde se servía el café a través de una ventanilla. Usted pasaba con su automóvil, se formaba, pagaba usted su café y se lo entregaban. Pero en una ocasión resulta que a una mujer se le ocurrió pagar el café de la persona de atrás. Ahora, esta mujer no tenía malas intenciones, simple y sencillamente no veía quién venía atrás y pagó su café y le dice: yo voy a pagar el de al lado. Ni siquiera era familiar. Entonces llega la persona a la ventanilla, el siguiente automóvil, y va a pagar su café y le dice: no, la persona del automóvil de enfrente ya pagó su café. Dice: ¿cómo? Yo no conozco a la persona. Me dice: sí, ella sabe que no le conoce y no es otra cosa, simple y sencillamente pagó su café. Dice: qué detalle. ¿Sabe qué? Yo voy a pagar mi café al que viene al de atrás. Y así, para no hacerle largo el cuento, el de atrás dijo: ¡qué detalle! Pues yo le pago al de atrás. Y así 27 automóviles estuvieron pagando su café al de atrás, al de atrás, al de atrás, al de atrás, hasta 27 personas. No se conocían, no eran parientes, no había intereses sexuales o cuestiones de estar enamorando, no había ningún interés. Desinteresadamente alguien pagó el café y el de atrás pagó el café y así se fueron. Cuando usted, como meta principal, no es vivir para su egoísmo, usted va a amar y va a darse por amor a Dios, va a darse por amor a la esposa, por amor a los hijos, por amor a los parientes, por amor a la gente que nos rodea. Y créame, usted da y en su momento usted va a recibir. La Biblia nos dice que todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Si usted siembra amor, a lo mejor en un momento usted no sabe, ayuda a una familia pobre y usted da de su dinero y está dando. Usted no está esperando nada, pero llegará el momento en que usted recibirá desde gratitud hasta una satisfacción de ver personas bendecidas y agradecidas un día diciéndoles: usted me ayudó cuando no tenía dinero, ahora que usted no tiene dinero, yo le voy a ayudar a usted. Y eso es muy bonito, porque cuando usted comienza a dar desinteresadamente, cuando menos lo espera, usted comienza a cosechar todas las cosas buenas que ha hecho en la vida, pues el amor se da sin esperar nada, pero llega el momento en que tú das bastante y recibes bastante. Así es como funciona el amor. Imagínate estas 4 personas cargando a un hombre. Su meta principal no era recibir algo ellos. Su meta principal es que este pobre hombre reciba la bendición de Dios. Primer principio que vemos aquí: el cristianismo no es egoísmo y nunca lo será. El día que siendo cristiano te vuelves egoísta, te convertiste en el mismo demonio, porque ahora estás esperando lo que el diablo espera: la alabanza, la adoración, porque eso fue lo que fracasó con Satanás. En lugar de darle gloria a Dios, ¿qué dijo? No, pues la gloria es para mí. Ese es el principio del demonio. Entonces, si algún día tú has sido cristiano y has nacido de nuevo, sabes que como fundamento tienes el amor, pues Dios es amor. Y si Dios está reinando y gobernando tu vida, tu corazón, tú vas a amar.
no vas a esperar a que te amen. Cuando alguien comienza con quejas, no, es que a mí no me aman, ya cambiaste el principio del cristianismo. Te estás convirtiendo en el mismo diablo. No, por favor, no se ofenda. No estoy tratando de ofenderlo, estoy tratando de hacerle razonar. Es el principio por el cual el diablo cayó. En lugar de dar la gloria a Dios, quiso la gloria para sí mismo. Primer principio, el cristianismo no es egoísmo. El cristianismo tiene que ver con el amor, y el amor es dar antes que recibir. Es vivir para otros antes que vivir para uno mismo. ¿Qué otra cosa podemos ver en esta vida de los 4 hombres que cargaban a este hombre, a este personaje, que la Biblia ni siquiera da el nombre? Ya una vez que tú entiendes este principio, te das cuenta que ese caminar así es en la vida del creyente. Un continuo morir para bendecir a otros. Voy a poner el ejemplo de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 en el versículo 26 y versículo 27. Y vinieron a Juan el Bautista, y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. En el versículo 30 nos dice: es necesario que él crezca, pero yo mengüe. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Este principio es la continuación del primero. Sí, ya no vivo para mí, vivo para Dios y para los demás. Pero lo que Dios espera es que a través de ese fundamento de amor, tú hagas que otros crezcan. ¿Por qué ha fallado tanto la cuestión del matrimonio? Porque llega el momento en que se atascan en estas cosas. Empieza el otro a reclamarle que no le hace feliz, y viceversa. Llega el momento en que los padres esperan que los hijos retribuyan todo su esfuerzo y trabajo que han hecho durante tanto tiempo. Eso es un error. El amor no busca lo suyo y es totalmente desinteresado. ¿Sabe? Para formar a un ser humano se requieren a veces más de 20 años, y es un amor desinteresado. Vea la relación de los padres con los hijos. El padre y la madre están cuidando del hijo, están educándolo, están proveyendo, están dándole una educación, están formando su carácter, están corrigiéndolo continuamente. A veces llegan 16 años y sigues con lo mismo con el joven 17, y estás llevándolo continuamente hasta que esa persona es un hombre responsable, y entonces tú sigues amando a la persona. Un día me sorprendió algo que dijo un predicador que ya es anciano, que probablemente pueda morir pronto. Él dijo: la responsabilidad de amar a los hijos, dice, yo pensaba que era solamente hasta que se casaran, y ya que estaban en otro hogar, en otra casa, ya es problema de ellos, yo ya cumplí. Dice, pero ahora que soy anciano me doy cuenta que el amor hacia los hijos nunca acaba. La responsabilidad de amarlos jamás termina. Dice, pues los crías, das tu vida por ellos, y después, aunque no te involucras en la situación de matrimonio, de familia, sigues orando por ellos, sigues visitándolos, sigues esforzándolos a lo bueno, hasta que te mueres. Entonces Dios espera que este principio del no egoísmo y sí al amor no sea solamente un momento de 3 meses, porque algunos toman como que la bandera de decir, caray, he vivido fuera del egoísmo durante 3 semanas. ¿Qué te crees? Dios espera que vivas así hasta que te mueras, y que ames a tu esposa y a tus hijos toda la vida hasta que mueras, y que estés muriendo cada día como San Pablo, y que vayas menguando para que tu esposa crezca, que vayas menguando para que tus hijos crezcan. En una ocasión escuché una enseñanza de un hombre piadoso que dijo, yo como padre quiero ser como esa catapulta. Dice, ¿cuál catapulta? Dice, cuando tú lanzas un cohete espacial, los que han tenido la oportunidad de verlo, hay toda una estructura, una base. Está todo un equipo trabajando solamente para que el cohete despegue.
La verdad es que nadie pone atención en la base. Todo eso requiere una inversión de millones de dólares, requiere toda la tecnología y toda la gente trabajando ahí solamente para que el cohete despegue. Dice, yo como padre quiero ser esa catapulta y quiero que mi hijo despegue. Para ello yo voy a invertir mi tiempo, mi dinero, mis fuerzas, voy a menguar para que mi hijo crezca. Y créeme que lo cumplió, pues su hijo es un escritor que ha sido ya renombrado por todos sus escritos y es un pastor exitoso, y del papá nadie sabe nada. Es decir, él decidió amar a su hijo en lo secreto y darse todo y vaciarse hacia él, que él crezca y que yo mengüe. Cuando una persona sabe que esto es ser cristiano y no otra cosa, la verdad es que en todo lo que tú vivas vas buscando que otros estén creciendo. El egoísmo que aflora en las competencias de los trabajos es horrible, porque entre las estructuras de trabajo hay unas envidias horrorosas, que cuando una persona tiene una mejor capacitación o estudió en una mejor universidad y el jefe ve que el otro le puede quitar el trabajo, en lugar de ayudarlo, ¿qué cree que va a hacer? Va a tratar de hacerlo a un lado, va a echarle tierra, va a culparlo de muchas cosas que no son ciertas, se va a lavar las manos y va a tratar de pisotearlo para que no pueda él llegar al lugar donde está él. Ese es el mundo. Pero en el cristianismo, créame que no es así, es al revés. Usted espera que los demás crezcan. Y de hecho la Biblia te dice que trates a los demás como si fueran superiores a ti mismo. En una ocasión un hombre santo llamado Rhys Howells, que escribió un libro que se llama El Intercesor, él dice que en una ocasión él estaba predicando en un pueblito, pero fíjate cómo estuvo la situación. A ese pueblito habían ido muchos predicadores. La gente estaba tan endurecida que predicador tras predicador se había frustrado al ir a ese lugar y decían, no, ahí ese lugar está maldito, no hay nadie que escuche la palabra, no hay nadie que quiera. Rhys Howells, motivado por el Espíritu Santo, fue y predicó, ¿y qué cree que pasó? La gente comenzó a oír la palabra de Dios, la gente comenzó de buena gana a dejar sus pecados. Se paraba Rhys Howells en la plataforma y la gente solita llegaba a oír la palabra. Pero algo ocurrió. Su compañero de trabajo se levantó a predicar también en una ocasión que él le dijo, ahora te toca a ti. ¿Y qué cree que pasó? Comenzó a venir más gente. Y Dios utilizó a su amigo de una forma tan sobrenatural que, confiesa Rhys Howells, dijo, comencé a sentir celos de mi compañero. Cuando él se dio cuenta de lo que estaba surgiendo en su corazón, fue con Dios y se arrepintió de su egoísmo y le dijo, Dios, perdóname. No vuelvo a predicar en ese lugar y mi compañero será el que predique. Y voy a orar para que le vaya bien a él. Que él crezca, yo mengüe. Cuando la persona vive en egoísmo, los puede tener tan encubiertos en su corazón, en las cuestiones de trabajo, en la relación interpersonal, aún en las relaciones familiares. Los hijos pueden tener un egoísmo tan diabólico que estén buscando el resaltar. Es horrible, créame. Y el amor te lleva a que otros estén creciendo, aún a precio de que tú no crezcas. Qué corazón tan perfecto tenía Juan el Bautista, y qué corazón tan consagrado a Dios, que cuando llegan y le dicen, fíjese las palabras, el que tú bautizaste, el que tú diste testimonio de él, ahora él bautiza y la gente va con él. Los discípulos pensaban que él iba a reaccionar de una manera egoísta, diciendo, no, pues vamos a callarlo y que la gente venga conmigo, pues yo soy el hombre de Dios, Juan el Bautista. Y la respuesta que da Juan es, nadie puede recibir nada si no le fuere dado de Dios. En otras palabras, Juan estaba diciendo, si es de Dios, yo me someto. Es necesario que él crezca y que yo mengüe, porque nosotros estamos en los propósitos de Dios, no estamos para buscar nuestra adulación, nuestra gratificación, el aplauso o el reconocimiento para nosotros. Qué terrible es cuando la gente comienza a esperar todo eso y no ama a sus hijos, no ama a su esposa, o no ama a la gente que le rodea. Es una persona egoísta en el trabajo, siempre hablando mal de los otros, siempre echándole tierra al esfuerzo de otras personas, siempre queriendo llevar los aplausos y el reconocimiento. Eso se llama ser un monstruo. Entonces, entendamos el principio.
Dios dice no al egoísmo cuando eres cristiano, pero no en un día. Dios espera que vivas así, amando siempre. ¿Qué otra cosa vemos de estas 4 personas que están llevando a ese hombre? Bueno, vemos que hay un espíritu de cooperación. Me gusta mucho hablar de esto y le voy a decir por qué. Alguien me invitó a arreglar un problema. Yo la verdad no creo que pueda arreglar problemas, pero alguien me invitó a dar una opinión. Y de repente estaba esa junta de trabajo y uno daba una propuesta, otro daba otra propuesta, y uno decía una cosa y otro decía otra cosa. Cuando yo observé a este grupo de personas, yo inmediatamente observé que el problema no eran los programas de trabajo. El problema eran las personas. Porque todos estaban compitiendo por el liderazgo y no había gente que tuviera una actitud de servicio. Todos querían ser jefes y ninguno quería ser servidor. Todos querían ser líderes y ninguno que esté aplicando el programa. Había una competencia. Ya después, escarbando un poquito más profundamente las cosas, el uno hablaba en contra del otro y el otro le tiraba al otro de una forma terrible. ¿Sabe? Eso generó en que las personas se lastimaran emocionalmente, nunca lograron los objetivos que estaban buscando. Fue un verdadero caos. ¿Sabe? Para que 4 personas se pongan de acuerdo y puedan llevar a este paralítico, tenían que platicar, tenían que dialogar, tenían que llegar a acuerdos, tenían que tomar una actitud de servicio. Jesucristo dijo que el liderazgo espiritual tiene un fundamento, y el fundamento no es lo que el mundo aplaude. El mundo aplaude el talento. El mundo aplaude los reconocimientos universitarios. Si tú estudiaste en la universidad fulana de tal, entonces te dan el trabajo. Pero si tú no estudiaste ahí, tú no tienes ese trabajo. Entonces Jesús dijo que los gobernantes del mundo están buscando servidores, pero que el principio del liderazgo espiritual se basa en el servicio. Es decir, que el que está más arriba es el que sirve a todos los demás. Y continuamente lo estuvo él exponiendo, desde lavándole los pies a los discípulos, sirviéndoles, ayudándoles. Es decir, que el liderazgo verdadero se basa en una relación de servicio más que en una cuestión de que me sirvan a mí. Ahora, esta situación, aunque usted no lo crea, puede ser tan determinante en las familias. Y le voy a explicar por qué. Para llevar una familia en orden, se requiere este principio tan elemental que se pasa por alto de una manera cruel. Y le voy a decir por qué cruel. Cuando usted va a algún restaurante y comienza a ver los libros que están ahí, un día me espanté al ver el título de un libro y llamé a mi esposa y le dije, mira el libro este. El título decía, usted puede ser una esposa, no, usted puede ser una madre sin tener esposo. Entonces, cuando yo leí el título ese de que puede ser una madre sin tener esposo, le dije, pues cualquiera puede hacer eso. Y la cuestión era que es un ataque total a la cuestión de la autoridad y del sistema patriarcal. ¿Qué es eso de patriarcal? Que es que el esposo es la cabeza de la esposa, que él es el que lleva la autoridad, que él es el que debe de proveer a su casa, que él es el que debe de gobernar su familia, y la esposa tiene que ser la ayuda idónea de su marido para llevar esas funciones. Bueno, cuando no entendemos nosotros las cosas de Dios, la que manda es la señora. La señora es la que dice y la que manda y la que lleva los pantalones y la que gobierna y la que tiene que lidiar con los problemas de los hijos. Y el marido, que es un bueno para nada, está en casa, no quiere trabajar, no quiere enfrentar los problemas con los hijos, tiene una actitud de mujer más que de hombre, y entonces comienzan a invertirse las cosas que Dios ha establecido. Entonces comienzan los problemas. Usted ha oído, por ejemplo, que en la familia de repente llegan los hijos y le dice el papá, sí, haz eso, vete a la fiesta. Y luego la mamá dice, no, no vayas a la fiesta. Entonces los hijos empiezan a evadir a la madre porque dicen, papá dijo que sí, ¿y qué? Hazte bolas con él.
Y comienza a haber una serie de conflictos en la familia, porque hay dos voces, hay dos autoridades, hay dos formas de pensar, hay dos formas de ver la vida. Uno dice así a todo, el otro es muy restrictivo. Entonces los hijos comienzan a tener unas confusiones. ¿Con quién creen que se van a ir los hijos? Pues obviamente con aquel que es manga ancha y dice todo que sí. Pero el problema radica en que al no tener ese espíritu de cooperación, va a ser un caos, que se viene reflejando desde una familia hasta las naciones enteras. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no entendemos que necesitamos cooperar, ponernos de acuerdo e ir como familia a un mismo fin, eso se vuelve un verdadero problema. ¿Se imagina usted una familia, vámonos al plano religioso, una familia donde el papá es católico, la mamá es cristiana, el hijo es testigo de Jehová y una de sus hijas es mormona? Aunque usted no lo crea, eso ocurre en las familias. ¿Y sabe por qué ocurre? Porque el papá no sabe a dónde va. Y entonces, para él todo es bueno. Pues si eres mormona, hija, pues debe ser bueno, no hay problema. Y tu hijo, eres testigo de Jehová, pues debe ser bueno. Vete con los testigos de Jehová. Y tu mujer, pues déjame ver el fútbol, vete a oír los mensajes allá con los cristianos. Pero ese hombre no se ha dado cuenta que está generando un problema en su hogar. Porque a él no tener la claridad de los principios espirituales, se lo está delegando a otro. Y entonces, cuando vengan las pugnas en casa, el testigo de Jehová comenzará a esparcir la doctrina en la familia. Y el mormón, la hija mormona dirá, no, tú estás mal. Y luego la madre tratará de poner todo en orden y será un caos terrible. ¿Por qué? Porque no hay unidad. Porque el padre ha evadido su responsabilidad de líder en casa, de llevar la pauta y de gobernar su familia como debe de ser. Vamos a leer un ejemplo en la Escritura. Éxodo capítulo 17, por favor, versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Hay una guerra. Israel está rumbo a la tierra prometida y entonces le sale al encuentro un pueblo que son los de Amalec. Algunas personas que les gustan las figuras del Antiguo Testamento dicen que Amalec representa la carne y que eso es lo que significa la palabra Amalec. No queremos estar nosotros tomando alegorías, vamos a tomarlo literal. Están en guerra y viene ese pueblo llamado Amalec. En el versículo 10 nos dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. En este sencillo pasaje nos vemos que cuando hay una unidad, un trabajo en cooperación, en unidad, todas las personas saben su puesto. Moisés se subió a un monte a ver cómo iba la guerra, subía las manos a interceder, se cansaba y subió dos personas con él, Aarón y Hur, y cada uno tomó su puesto y ganaron la batalla. Créame que cuando estos 4 hombres estaban cargando a ese hombre postrado, estaban haciendo un trabajo de equipo. Desafortunadamente, cuando ese trabajo en equipo no es realizado en la familia, es un problema. Cuando la esposa se vuelve insujeta, cuando los hijos no quieren obedecer, se requiere de verdad un trabajo en equipo. La Escritura nos dice en Marcos 3, versículos 24 y 25, es un principio este. Si un reino está dividido contra sí mismo, y usted puede cambiar todas las palabras allí. Si un matrimonio está dividido contra sí mismo, el tal matrimonio no puede permanecer. Cambiemos otra palabra. Si una familia está dividida contra sí misma, tal familia no puede permanecer.
Cambiemos una palabra. Si una nación está dividida contra sí misma no puede permanecer. Es decir, es un principio. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Es un problema. Cuando alguien no ha decidido fundar su vida, su matrimonio, su familia, como Dios establece, siempre va a haber un problema. Cuando el papá no quiere acatar el principio del amor, de vivir libre de egoísmos, hay un problema. Cuando mamá no quiere ponerse en el lugar de ayuda idónea y es la mujer que arregla todos los problemas e interviene en cada situación, hay un problema. Cuando no se sienta la familia a dialogar y de decir, bueno, esta es mi función, la mujer, esta es mi función, los hijos, esta es mi función. Cuando el varón no se levanta a decir, Dios me ha puesto por cabeza en este hogar y todo debe de funcionar correctamente, siempre habrá un problema. Entonces la falta de cooperación no es un detalle, es un sinónimo, es un síntoma de división, de problemas, de conflictos, de alguien que ha abandonado el lugar que Dios ha establecido para la persona y lo ha dejado a la deriva. Imaginemos por un momento a un padre que dice, bueno, pues mi función es nada más dar dinero a mi familia. Yo trabajo y les doy el dinero. Mamá es la que sabe lo que hace con ese dinero, mamá es la que tiene que vérselas con los muchachos, mamá es la que tiene que hacer todo. Y de repente este hombre pues se va a ver la televisión, a ver el fútbol y se desentiende de los hijos. Y de repente este hombre comienza a tener cierta atracción por otra mujer y de repente cae en adulterio. Este hombre ha perdido completamente la brújula y la única banderita que le sale es que yo proveo para mi familia. Pero entonces cuando viene el problema con el hijo que está en la drogadicción o la muchacha que salió embarazada y que tienen ahora un problema, el hombre dice, ¿qué está pasando aquí? Cree que en automático las cosas debieron de haber salido bien. Pero ¿sabe usted que las cosas no salen bien por magia o por automático, sino que es realmente un problema? Y un problema a veces muy fuerte. Se acercó una persona y me dijo, ya no sé qué hacer con mi hija, es extremadamente rebelde y ahora ha entrado a casa con los pósters estos de los satánicos y hace cosas raras y ya se pinta y se viste de negro y ya no aguanto a mi hija, ¿qué hago? Buena pregunta me ha hecho usted, ¿qué hago? Entonces le volví a preguntar, ¿qué pasó con su hija? ¿Cuándo sacó este comportamiento? ¿Cuándo fue? Es que siempre me he llevado mal con ella. De toda la vida es una rebelde, una necia. Le dije, mire, cuando usted va con un psicólogo, el psicólogo le va a preguntar cuál ha sido el comportamiento anormal, va una línea. Así como cuando alguien está con un marcapasos o un aparato del corazón, va una línea. De repente viene un pico muy grande, ahí hay un problema. Le digo, cuando una persona manifiesta una conducta rara, un niño o un joven, algo está pasando. Pero cuando todo ha sido problema, ¿sabe cuál es el problema? El problema no es la muchacha, el problema es usted. No me quería entender la persona. Le voy a decir por qué usted es el problema. Porque si usted no ha atendido a su hija, no ha tenido una relación de amistad, no le ha llevado bien con ella, no la ha atendido, no se ha convertido en su amiga, siempre ha sido una relación tirante entre usted y ella, siempre usted ha actuado con enojos y con ira para golpear a su hija, y siempre ha tenido una actitud de rebeldía abierta. Ahí el problema es usted, no la muchacha. No lo quería entender, sino que de repente dijo, ¿sabe qué? Mire, yo pienso que ciertamente nunca ha habido una temporada larga donde nos hayamos llevado bien mi hija y yo. Dice, creo que ella siempre ha vivido en esta condición. Le digo, exactamente.
Si usted ha tenido una mala actitud hacia su hija y nunca ha sabido ganársela, pues todo lo que está viviendo es solamente el producto de una mala relación. Ahora, pongamos a cada uno de ustedes relacionándose con alguien en su trabajo. Imagínate un patrón que te da órdenes con desprecio. Todos vámonos a trabajar ahorita imaginariamente. Y ese patrón te trata mal. Y no solamente te trata mal, sino que te ofende con groserías. Y así es durante mucho tiempo. Y de repente en una reunión te humilla públicamente delante de los demás. ¿Qué vas a estar manifestando tú hacia esa persona? Descontento, agresividad. Cuando puedas, si no eres cristiano, vas a hablar mal de la persona. Entonces la relación se vuelve insana, no deseas relacionarte con ese tipo, quieres huir, deseas no tener nada que ver con él, cuando te llama es un fastidio, porque ha sido una relación malsana siempre. Bueno, ¿qué diferencia hay en eso en una relación con los hijos? Cuando una persona sabe relacionarse con sus hijos, bien lo dijo una persona, dice, yo me doy cuenta luego, cuando una persona tiene una mala relación con los hijos, y el otro le pregunta, ¿cómo? Sí, mira, observa nada más, cuando llega el papá a un lugar donde están los hijos lo ignoran, como que no ha llegado nadie. Ese es un mal síntoma. Pero tú observa cuando una persona lleva una buena relación con los hijos, cuando llega el papá o la mamá, los hijos inmediatamente corren, aunque sean jóvenes. Llegan y hasta lo saludan de beso y le dan un abrazo porque tienen un aprecio a la persona. Pero cuando llega alguien que no ha tenido una buena relación con los hijos, pareciera que los hijos lo han ignorado o lo evaden o simple y sencillamente lo ignoran. Qué terrible que esa situación se dé así. Bueno, estábamos en la cuestión de trabajar en equipo, en cooperación. Cuando no hay un equipo en casa, cuando no hay un equipo en lo que hacemos, todo viene a ser una tragedia. Y yo le quiero decir una cosa, Dios quiere que su familia sea un equipo. Que usted sea, si es el varón, la cabeza y el responsable de llevar su hogar. Y que su esposa sea esa ayuda idónea para gobernar su hogar y sus hijos. Y cuando los ven en esa unidad, créanme, sus hijos van a ser sumamente bendecidos. Porque están trabajando en unidad. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos ver de estas 4 personas? Bueno, ellos tenían una fe estable. ¿Por qué? Si usted lee lo que estamos leyendo, la porción de la Escritura, dice que tenían pues muchos obstáculos. Lo primero que encontraron fue una multitud. Pero ellos decidieron trepar a la casa con el enfermo. ¿Sabe qué implica treparse a una casa con un hombre que está paralítico, que está lisiado? Pues si usted no lo sabe, yo sí lo sé y le voy a explicar lo que implica. En una ocasión íbamos a un lugar a evangelizar con un grupo de jóvenes y nos encontramos en una ocasión con un hombre que cayó en una barranca porque andaba alcoholizado y quedó paralítico. Este hombre vivía en la barranca. La barranca, sin exagerarle, tenía una profundidad de unos 20 o 30 metros aproximadamente. Para colmo, se había desgastado con las lluvias y era prácticamente una pared y este hombre vivía en el fondo. Entonces lo encontramos ahí en la cama. Este hombre estaba en las peores condiciones, no podía ir al baño, tenían que darle de comer en la boca y todas las cosas que usted ya sabe. Entonces se le empezó a predicar y este hombre dijo, yo quiero ir a oír la palabra de Dios. Fue un pequeño detalle. Para poder llevar a este hombre lo teníamos que cargar entre varios de la cama. Y nos encontramos en un dilema cuando llegamos a la barranca. La barranca no tenía escalera. La barranca no tenía nada. Entonces tuvimos que idearnos la forma de trepar a ese hombre los 20, 30 metros de barranca. Entonces, si pensábamos en un catre como lo que está leyendo usted en la Biblia, no era viable porque estaba resbaloso. Entonces, la cuestión era complicada porque se tenía que cargar al hombre a cuestas. Esto lo hizo un hermano que estaba muy fuerte y los otros estábamos rogando que no se cayera.
Entonces se trepó a una escalera improvisada y comenzó a cargar al hombre lentamente por esa barranca, con el riesgo de que se nos cayera. Después de eso, ya de haberlo trepado, otros tenían que jalar al hombre prácticamente a rastras. Después de que se tendía en el suelo raso, ahora el problema era meterlo al carro y traerlo a la reunión, y todo ese proceso regresarlo a su casa. Era muy complicado. Pero bueno, yo quiero decirle que esta situación tuvieron que enfrentarla a esas 4 personas. Ellos debieron de tener una certeza de que algo iba a ocurrir. Pues ¿para qué tanto esfuerzo? Total, hay mucha gente, otro día será. O probablemente le podemos pasar una nota a Jesús, ve a ver un paralítico que está por allá. Ellos tomaron una determinación de llegar al objetivo que se habían planeado. Y sabes, el amor nunca deja de ser, dice la Escritura. El amor es fuerte. ¿Por qué razón le voy a decir que el amor es así? Es contundente. Porque el amor todo lo transforma. Cuando usted se convierte, quizás se convirtió y tuvo problemones con la esposa y la esposa es terrible, o al revés, o tiene un hijo que es malo y llega con groserías y lo que usted quiera. Cuando usted se ha convertido a Dios, usted no va a dejar de amar a la persona y va a procurarle el bien y va a vencer con el bien el mal. Y créame que es soportar a veces la grosería de la persona, es quizás pasar por alto muchas cosas, es lidiar con su egoísmo diabólico. Y aquí le voy a dar un ejemplo de cómo el amor puede vencer tan contundentemente. En una ocasión en China, ya hace muchos años, en la China donde el cristianismo estaba prácticamente prohibido, había un campesino chino que se dedicaba a cultivar arroz, pero ahí donde vivía no estaba inundado, entonces él tenía que treparse como a una bicicleta y pedalear para sacar agua. Eso lo tenía que hacer como a las 4 de la mañana. Entonces trepaba a su bicicleta y empezaba a pedalear para irrigar todo su campo de arroz. Pero a un lado había otro chino que no creía en Dios. Entonces sabía que el otro sí era cristiano. Entonces por flojera, por egoísmo, como todo pecador, tomó una pala y comenzaba a quitar la tierra para que el agua irrigara su terreno. Entonces este flojonazo así lo hacía. El chino se levantaba, el cristiano, a las 4 de la mañana a pedalear duro para llenar su campo, y el otro llegaba, le quitaba la tierra y mojaba su campo. Entonces, viendo que la actitud era tan mala de este hombre, un día se puso a orar el chino que era cristiano. Le dijo: Dios, dame por favor la sabiduría para tratar este asunto, porque yo necesito, Señor, mantener a mi familia, y esto es lo único que tenemos para mantenerla, Señor. Y si este hombre sigue haciendo lo mismo, ni el campo mío ni el campo de él va a producir el arroz necesario para subsistir. Y estuvo orando hasta que tuvo una certeza de Dios. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? Este hombre lo que hizo fue levantarse a las 2 de la mañana y comenzar a trabajar y a llenar su terreno de agua, irrigarlo. Y él mismo fue y abrió la zanja y llenó el campo del otro y comenzó a bombear a la misma hora que siempre, a las 4, por su propio campo. Tuvo que hacer un sacrificio doble. Cuando el otro, que era extremadamente egoísta, veía que todos los días su campo estaba regado, se comenzó a reír diciendo: ese tonto. Pero al pasar del tiempo, el otro se convirtió a Jesucristo y lo ganó para Dios. Y créame que con esta actitud pudo vencer con el bien el mal. Cualquiera de nosotros diría: ay, yo no haría eso, yo lo demandaría, a lo mejor diría usted, o yo haría. Pero entienda que en aquel entonces las autoridades estaban en contra de los cristianos. Pero logró con sabiduría y a través del amor lo que no se puede ganar con regaños, con reclamos. ¿Y cuántas veces la gente quiere cambiar a sus semejantes a punta de golpes, a punta de reproches, a punta de malas palabras, obligando y sometiendo a las personas? Cuando tus hijos son pequeños, sí los podrás hacer así.
porque no pueden defenderse, porque no tienen la suficiente fuerza para repeler el ataque tuyo, porque no lo están haciendo de corazón. Como bien lo dijo un niño, pues sí estoy sentado, pero en mi corazón estoy parado. Y cuando sea grande, créame, que no va a tomar esa actitud sumisa de que pues ni modo, sino que se va a rebelar contra ti y probablemente pueda hasta ponerse al tú por tú, y eso es terrible. El amor tiene la facultad de que gane el corazón, no las cosas externas de la persona. Entonces estas personas, al trepar, al ver los obstáculos, están demostrando una fe increíble y un amor que no tiene límites, que no tiene barreras. Si tú has pensado que tu familia es inalcanzable, ya estás vencido en tu corazón. Si tú has pensado que tu matrimonio es insalvable, estás en un error. Dios puede hacer todo cuando hay una persona que sabe amar. Si tú has pensado que aquel hijo rebelde no va a cambiar nunca, estás en un error. El amor todo lo vence cuando ese amor es constante y es verdadero. Y también quiero terminar de estos 4 hombres que saben lo que es importante. Imagínate nada más, ¿qué pudieran haber pensado? Imagínate a Jesús aquí y ver una multitud y que de repente se empieza a subir a alguien. Ellos pudieron haber pensado, ¿y si interrumpimos el servicio? Esto jamás se ha hecho antes, de que alguien por el techo de repente bajen a alguien. ¿O qué va a pensar la gente? ¿Y si nos demandan? Simple y sencillamente sabían lo que querían y fueron a lo que andaban buscando. Quitaron el techo y bajaron a su enfermo. Cuando una persona sabe lo que quiere en Dios, créame, no hay nada que se lo impida. Cuando una persona no sabe lo que quiere en Dios, anda divagando. Y entonces aquí viene el otro lado de la moneda. Vemos a 4 hombres llenos de fe, llevando a Jesucristo a un enfermo, a una persona lisiada, y la contraparte es la otra gente. ¿Qué otra gente hay? Una multitud. Y cuando hablamos de multitud, son gente sin compromiso, gente que no interviene, sino que solamente es pasiva, está oyendo. ¿Alguna vez ha observado un accidente y cómo las personas están viendo? No sé si ha visto cuando alguien es atropellado o choca, ¿cómo está la gente? Está observando. Pero esos estorban, porque los paramédicos o los doctores o la patrulla tienen que, por favor, quítense, estorban. Bueno, esa gente que está en la multitud es pasiva. Entonces, la multitud representa a las personas que son pasivas en las cosas de Dios, que están en los mejores cultos, que están en los mejores mensajes, que escuchan, pero nunca se atreven a dar un paso al frente para decir, Señor, yo quiero salir de la multitud para enfrentar mi realidad. Esa multitud no tiene cara, es anónima. Y Jesús continuamente reprendió esa actitud. En el libro de Lucas capítulo 14, versículo 25, nos dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno en singular viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Cristo no quiere la multitud. ¿En qué sentido no la quiere? La multitud es anónima. Usted puede ser un anónimo. Un anónimo es alguien que no sabemos cómo se llama, qué problemas tiene, qué situaciones se enfrenta, que no quiere arreglar su vida, que no quiere arreglar sus problemas de matrimonio. Es un anónimo. Los anónimos los encuentra en el metro, los encuentra usted en las tiendas, los encuentra, son gente anónima. Y esas personas no quieren enfrentar las cosas que Dios quiere que enfrenten. No quieren arreglar nada. No quieren poner su vida en orden. Están como viendo algo, que están quizás siendo conmovidos por algo, pero no están dispuestos a dar un paso más. También del otro lado de la moneda están los escribas. Usted leyó conmigo que esos escribas eran gente criticona, que estaban cavilando en sus corazones.
Estos representan aquellas personas que como han fracasado en sus propias vidas. ¿Quiénes eran los escribas? Era la gente religiosa. Y cuando hablamos de gente religiosa, eran aquellas personas que no habían cambiado realmente, que tenían un ritual, una forma, pero que de ninguna manera habían entregado su vida a Jesús. Pero ellos estaban juzgando a Cristo. ¿Quién es este que puede perdonar pecados? Si solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces este tipo de personas, lejos de ver su propia vida para amar y servir a los demás, siempre están cavilando en sus corazones. Siempre están viendo a los demás. No, es que este dice, habla de la familia, pero yo creo que su familia está igual, está hecha a pedazos. No, esta persona viene a hablarme del amor de Dios, qué desfachatez, qué desvergüenza. Está igual que yo, ¿cómo se atreve a mí a enseñarme? No, aquí dicen, pero nada más de verles la cara a todos me doy cuenta que son unos verdaderos hipócritas. Es alguien que está observando a otros, juzgando a otros. Y la persona que solamente tiene el trabajo de ver la vida de otros, es alguien que está demostrando su incapacidad de arreglar su propia vida, su incapacidad de ver a Cristo y que siempre está juzgando a los demás en su corazón. Son una bola de hipócritas, yo estoy seguro que así es. Y nada más de verlos hasta cómo se visten, me doy cuenta que están bien mal. Entonces su espíritu crítico le impide ver su propia necesidad. Cuando alguien siempre está mirando a los demás en lo que se equivoca, sus problemas de la otra familia y cómo llevan las cosas, es alguien que su antena parabólica está parada para ver los defectos y lo de los demás, pero nunca para verse a sí mismo. Entonces los escribas, créanme, no se salvaron nunca, sino que simple y sencillamente juzgaban y criticaban la obra. El propósito de ellos no era edificarle el reino de Dios, sino era desecharlo, era abatirlo. ¿Cuántas personas hay que lo único que están viendo es a otra persona? Ay, si mi esposo hubiera venido ahorita, le hubiera caído tan bien. Ay, si mi suegra hubiera venido. Siempre mirando a las demás personas y nunca viendo para sí mismos su verdadera y real condición delante de Dios. Y también vemos que al final del pasaje la gente se asombra de que Jesucristo les dice, ¿por qué cavilan en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados? Eso lo puede decir cualquiera. Se asombraron porque dicen, Dios solamente puede perdonar pecados. Pero Jesús les dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Ah, si crees que no soy Dios. Jesús da la palabra y al instante este hombre se pone en pie. Y todos se asombraron, dijeron, nunca había pasado así. Pero ¿cree usted que la gente con que se asombre va a cambiar? Ah, la verdad no. Mire, voy a leer el libro de Hechos capítulo 26, versículo 27. Pablo le está dando su testimonio a un rey. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Bueno, una persona se puede conmover, una persona puede sentir cosas, una persona puede llorar, una persona puede sentirse conmovida. Bueno, para concluir, la Biblia nos dice en Santiago que los demonios también creen y tiemblan. ¿O no es así? Pero ¿cuál es el problema de los demonios? Que no cambian, ese es su problema. Entonces cuando alguien se sorprende, como toda la multitud ahí, nunca había pasado así, pero no se convirtieron. Se convirtió el de paralítico. Entonces, créame, el propósito no es impresionar a nadie, ni que usted diga, caray, cuántas cosas vienen en la Biblia. La pregunta que yo le hago, ¿realmente se ha convertido usted a Dios de todo su corazón? Y si usted no se ha convertido a Dios de todo su corazón, ¿qué espera? Bueno, es que si se convierte mi suegra, entonces yo me convertiré, porque ella siempre me hace la vida imposible.
Bueno, si se convierte mi marido, que es un bueno para nada, entonces sí, me convertiré a Dios. La Biblia nunca actúa, Dios nunca te dice que Él va a actuar en grupos. A veces Dios hace eso, pero la salvación es personal, es única, y Dios está esperando que tú des el primer paso. En el libro de Lucas capítulo 15, versículo 4 al 7, leemos: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Y quién no necesita de arrepentimiento sin Cristo? Todos. Pero la Biblia nos dice que hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Uno solo. Entonces, concluimos esta porción de la Escritura diciendo: el amor de Cristo, el corazón de Jesucristo es tan grande que Él es el buen pastor que ha salido a buscar su oveja perdida. Si no eres cristiano, tú eres esa oveja perdida. Y Dios te ha buscado y está deseoso de que tú vengas a Él. Pero tú puedes tomar esta actitud, estar en una multitud anónima y estar aquí. Otro mensaje más. Nos vemos siguiente domingo, y así llevas 10 años y tu vida no ha sido para Cristo. Puedes estar entre los escribas y fariseos y estar criticando a todo mundo. ¿Qué se va a andar convirtiendo ese hipócrita? Si yo la conozco, mentirosa, ¿qué se va a andar convirtiendo? Puedes tomar esa actitud y estar siempre esperando y viendo la lepra de otro, no sabiendo que estás totalmente leproso. Puedes quedarte también entre la multitud que se asombra y se conmueve y dice: caray, sí es cierto, las cosas de Dios son magníficas, nunca habíamos visto tales cosas, y hasta ahí quedar tu vida. O puedes quedarte en lo que Dios quiere realmente de tu vida, que es que mueras al egoísmo, que entiendas que si el mundo entero está en pecado, Dios te está llamando a ti. Que si te han hecho y te han maltratado, has vivido cualquier cosa, Dios te está llamando a ti a morir a tu egoísmo, a tu vida centrada en ti mismo, para amar a otros, primeramente a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y Dios espera que tengas una vida de continuo en el amor para que tú mengues y los demás crezcan. Y Dios espera que pongas en orden tu familia para que tengas un equipo en tu hogar, para que pongas en orden tu casa. Y Dios espera que tengas esa fe de aunque vengan obstáculos o lo que sea, sigas perseverando aunque las cosas no sean tan fáciles. Y Dios espera que sepas siempre la prioridad y que permanezcas con Jesús sirviéndole de todo corazón. ¿En qué lugar quieres estar? Cada porción de la Escritura es tan profunda que en verdad le digo, Dios escudriña nuestras mentes, nuestros corazones, y Dios sabe lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué le parece si hacemos una oración a Jesús? Amado Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque al dejar esta historia real, Señor, que podemos leerla en nuestras Biblias, comprendemos tantas cosas, Señor. Primeramente, el amor que tú tienes por toda la gente. También por nuestro familiar inconverso, por nuestra madre, por nuestro hijo, por nuestro esposo, nuestra esposa, por nuestros vecinos. Tu corazón está lleno de amor, porque tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. No es que alguien venga porque es bueno, Señor, porque el corazón es malo, sino que vienen porque tú le estás buscando, porque tú les estás moviendo,
Gracias porque entendemos ese carácter de amor que tú tienes, Señor Jesús. Esa compasión y esa misericordia que hay en ti. Gracias porque entendemos, Señor, que ser cristiano es haber muerto a uno mismo, al egoísmo, para vivir amándote a ti, Señor, y a nuestro semejante. Gracias porque nos enseñas que hay que vivir de esta manera siempre. Gracias porque nos haces comprender, Señor, que todo se pone en orden en la familia y que aunque vienen batallas, tú nos vas a bendecir. Porque estos hombres lograron su objetivo, Señor, salvar a ese hombre que estaba postrado. Señor, permítenos ser esos hombres que lleven, Señor, a la esposa, a los hijos a tus pies. Aunque tengamos que treparnos, Señor, al techo, Señor, que implica esfuerzo. Aunque tengamos que hacer cosas extraordinarias, Señor. Pero líbranos, Señor, de estar entre la multitud, Señor, en el anonimato. Líbranos, Señor, de ser esas personas como los escribas, que son criticones, que están cavilando en sus corazones nada más, Señor. Líbranos, Señor, de solamente sorprendernos de tus milagros, pero no hacer nada como los demonios que creen y tiemblan, Señor. Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Glorifícate el día de hoy, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Que así sea, Señor. Amén. Dios les bendiga a todos. La palabra de Jesús es buena. Esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana.